Los ciclos de las políticas públicas conllevan, en un primer momento, la formulación. Primero, ante todo, uno tiene que posicionarse en la vida. Posicionarse, habíamos dicho, es tener claridad del rumbo, de la dirección, del sentido. Entonces, ustedes van a formular las políticas públicas, pero del ámbito específicamente de la lógica del Estado. ¿Bien? Ahora, desde ahí los invito a pensar, porque también se puede pensar la política pública desde una ONG. Pero vamos a pensarlo desde la lógica del Estado. Entonces, desde la lógica del Estado, uno va a pensar y formular una política pública. ¿Qué es la política pública? Es una secuencia de acción que da respuesta a una problemática del campo de lo público. ¿Qué es lo público? Lo público es lo que conlleva la posibilidad de entendimiento y a la vez todas sus contradicciones. No es algo homogéneo lo público. Creemos que es homogéneo todas las posibilidades de análisis de las cosas. Y las cosas no contienen en sí netamente lo homogéneo. Tiene su diferencia. Si yo pienso Defensoría del Pueblo, ¿en todas las áreas son iguales? No. Seguramente acá hay diferenciaciones. Que son partículas específicas. Entonces, para poder formular una política pública, yo tengo que tener en cuenta la dimensión de la construcción en la agenda pública sobre esa problemática. Esa problemática, ¿a qué se denomina problemática? ¿Es la conciencia de la necesidad de solución? ¿Es la capacidad de respuesta que tiene el Estado, sus recursos, para poder distribuirlo? La problemática, cuando aparece, evidentemente ya dejó de ser una necesidad, se elevó a una conciencia y conlleva en sí el imperio de una respuesta, de una demanda de lo público para que lo solucione el Estado. ¿Estamos acá? Cuando mis alumnos fueron a hacer una entrevista a un intendente del conurbano bonaerense y le preguntaron ¿cuándo es un problema en la agenda pública para usted? Él dijo muy claramente: problema es cuando yo tengo capacidad de respuesta. Si el municipio no tiene capacidad de respuesta, no hay problema. Entonces, definir un problema es una forma de enfoque necesaria para poder abordar la demanda. El problema puede ser por la capacidad de respuesta que uno tiene, el problema puede ser la conciencia de tensiones de fuerza que se enfrentan en la necesidad de una demanda, o problema puede ser una jerarquización de los temas que evidentemente se requieren abordar. Para poder reformular tiene que estar en la agenda pública. Posteriormente, lo que uno realiza es las etapas de ejecución de ese proyecto. Pero para poder llegar a las etapas de formulación de ese proyecto, uno nombra responsable. Comienza la implementación. La implementación entre lo que uno desea y lo que uno transita, algo distinto siempre se va a formar. ¿Por qué? Porque la lógica del campo de lo público está atravesada por esas cuestiones que habíamos hablado antes. La lógica del flujo, la lógica del poder y la lógica del enfoque. Cuando uno piensa en el poder, piensa en intencionalidades, en valor, en una relación de fuerza. Esa relación no es lo mismo entre lo que uno genera como política pública y lo que realmente va a conllevar la respuesta. Si fuese así de simple la vida, todas las cosas serían simplemente una iniciativa para que conlleve la respuesta y así la solución. Decíamos antes, ¿no?, la multiplicidad de sentidos que conlleva un proceso de aprendizaje. Si cuando yo digo rosas, están todas las rosas, dice Borges, en la palabra Nilo está todo el Nilo. Y no es así, porque las intencionalidades que se generan en las políticas públicas conllevan respuestas por parte de la comunidad que obedece a qué? A la satisfacción, a la insatisfacción o a la necesidad real de la solución del problema, no a la capacidad específica de ejecución presupuestaria, porque a veces eso no conlleva la solución del problema. Posteriormente, a lo implementado, en ese tránsito, aparece algo distinto. Y cuando aparece algo distinto, lo que se hace es evaluar. Una evaluación en el momento y una evaluación posterior. ¿Para qué? Para reformular esa política pública. ¿Alcanza con saber los ciclos, que evidentemente tienen momento? No.
analizar no es otra cosa que acercar nuestros esquemas referenciales, teóricos, prácticos, para poder abordarlo a una problemática, para abordarlo a la relación con la comunidad, para abordarlo a las reglas existentes y para abordarlo a las situaciones que se plantean. Entonces, cuando yo analizo una situación, ante todo me posiciono. ¿Recuerdan la película La Estrategia de Caracol, que les nombré? La película colombiana. Uno, para poder mirar esa película, uno primero se tiene que posicionar. Uno es parte del juzgado, es parte de los inquilinos, es parte del vecindario, es parte de los herederos. Uno se posiciona en la vida. Y posicionarse en la vida no es otra cosa de lo que dice el filósofo. ¿De qué lado del mostrador voy a mirar? ¿Voy a ser el ciudadano? ¿Voy a ser el funcionario? ¿Bien? ¿Voy a ser el político? Entonces, cuando uno se constituye en el campo de la ciencia, como se están constituyendo ustedes, no existe otra posibilidad que gerenciar, estar atento, tomar gestión, ser parte de una posición técnica a las acciones de lo que va a pasar. ¿Qué significa? Que evidentemente hay un conocimiento que ustedes pueden transmitir al otro y que esa posición está mediatizada por la palabra, por la lógica de la razón. Ahí lo que aparece es una posición da claridad de donde ustedes se van a centralizar. ¿Qué lugar del sol van a mirar? ¿Van a ser técnicos? ¿Van a ser los funcionarios? ¿Bien? Desde ese lugar de posición van a empezar a pensar. Los 6 momentos reales para analizar una situación son: primero, análisis de situación. Analizar una situación es describir los actores, establecer la historia, establecer la estructura de la relación, establecer la coyuntura de la temática que evidentemente el arte se repite y aparece. Pero para saber eso, los actores no son todos iguales. ¿Por qué? Porque recién decíamos que en la palabra rosa no están todas las rosas y en la palabra niño está todo el niño. Entonces, los actores que tienen intención, valores, experiencia, y eso constituyen fuentes de poder. Esa fuente de poder va a constituir aliados y adversarios. Y uno tiene que tener claridad que la política pública no es otra cosa que el camino de sendero compartido para llegar a un horizonte común. ¿Es tan fácil eso? Y esa lógica de entendimiento para llegar a un horizonte común convoca a cuestiones lógicas de las reglas, de las leyes, de las ordenanzas, a cuestiones lógicas del vínculo con el otro, el proceso de comunicación, y a cuestiones de entendimiento compartido para solucionar y construir bienestar en